Estamos de vuelta y tenemos a nuestro siguiente invitado, el ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, todavía parte del directorio. Así es, sigo siendo consejero y bien ex director, pero muy ex. ¿Pero por qué tan ex? Sí, está bien, yo entiendo que el énfasis está en marcar una distancia, digamos, pero ¿qué fue? A ver, si que pudiéramos tocar la tecla de qué cosas para un exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, probablemente en los 2 años donde ese instituto ha tenido, en época democrática, una de las labores más impresionantes en todo orden de cosas, ¿cuál es la... ¿Qué pasó? A ver, claro, ¿dónde se quedó ahí algo botado que no se pasó a buscar después? Yo te diría que 182 personas, porque eso es todo el instituto. Fuimos capaces de estar en 349 manifestaciones, visitar a 13.000 personas en recintos policiales, 5.000 personas en centros de atención en un mes. Y fue realmente extraordinario lo que hicimos por el bien del país. Enfrentamos también la pandemia y estuvimos en Colchanes, en la crisis migratoria, en Tirúa con la crisis de la macrozona sur. Bueno, ¿y qué nos pasó? Yo creo que le llegó la polarización extrema que está viviendo este país y la crisis de institucionalización del instituto, como todas las instituciones políticas. Y yo creo que acá el cáncer se llama la cultura de la cancelación y el ataque a la autonomía y al pluralismo del instituto. Ahora, ahí dijiste una cosa que es bien importante y que tiene que ver, creo, si te entendí bien, tiene que ver con la forma como se estructura el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la forma en que se configuran los directorios, que configuran las personas que trabajan ahí, de qué manera eso atenta o se crea una lógica que conspira incluso contra su propia misión. Yo creo que como toda institución tiene problemas estructurales, te diría uno que es básico, que el presidente del consejo es a la vez director ejecutivo de la institución. Entonces empiezan a hacer unos enredos entre gestión administrativa y conflictos políticos espantosos. Usted menciona ese problema. Sin embargo, yo creo que ese no es el lío de fondo. El lío de fondo es un problema de cultura política, de no entender que el instituto es de todos y todas los chilenos y chilenas, de todos los habitantes del país. Y que cuesta mucho hacer ver el pluralismo dentro de la institución. Entender de que los derechos humanos no son de un sector del país, sino que de todo. Mira, esto partió, y tú, Fernando, me entrevistaste el segundo día que asumí, sí. En la noche que yo gané 6 votos contra 5, se me acusó de que había hecho una alianza con la derecha. Todos los directores habían hecho alianzas con la derecha, ¿ya? Como si acá además hubiese chilenos de primera, segunda y tercera categoría. ¿Te das cuenta de la gravedad ya de la acusación? Lo que pasó es que yo era el primer director que no era de izquierda. Y 2 días después un grupo de feministas mandaron una carta protestando por mi nombramiento, por mi elección. Y hace 3 semanas atrás, de lejos, la nueva consejera que más respeto, que es Constanza Valdés, llegó y dijo: a Mico hay que sacarlo por sus ideas en materia de derechos sexuales y reproductivos. Sergio, ya hemos escuchado en varias entrevistas la explicación de por qué crees que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y he escuchado tu fundamentación, y también que fueron las más graves desde el retorno a la democracia. Entonces, eso ya lo he escuchado, pero quisiera hacerte otra pregunta. ¿Cuál? ¿Hubo o no, de quién, si es que hubo, responsabilidades políticas, de lo que ocurrió, de esas violaciones las más graves desde el retorno a la democracia? ¿De quién es la responsabilidad política? Y segundo, ¿había o no responsabilidades penales a tu juicio que indagar en los altos mandos de las fuerzas de seguridad? Mira. Primero lo político, después lo penal. Sí. 11 personas elegidas por altísimos quórum, 4 de ellas por el Congreso, 4 por la sociedad civil,
Uno por la expresidenta Bachelet, otro por el expresidente Sebastián Piñera y yo por los decanos y decanas nos pusimos de acuerdo en este informe anual 2019 por unanimidad. Y ahí expresamente decimos que hay responsabilidades penales que son individuales, pero también hay responsabilidades penales institucionales. Y nosotros... Eso se refiere, para que entendamos en lenguaje súper simple, ¿había responsabilidades penales a juicio de ustedes en los altos mandos? Así es. ¿Tanto de carabineros como de las Fuerzas Armadas o solo de carabineros? Lo que dice relación con las querellas criminales, nosotros recibimos más de 7.000 denuncias, de las cuales llegamos a la conclusión que en 3.100 habían antecedentes suficientes para pensar que habían violaciones a los derechos humanos y en el 93% de los casos era Carabineros de Chile. Bueno, obviamente ellos estaban ¿Y en la calle. ¿Y que había responsabilidades penales en el alto mando de Carabineros? Responsabilidades penales por omisión clarísimamente. Está dicho en el informe. Te señalo por qué. Hubo actos que se repitieron en el tiempo y el espacio, que venían de antes. Segundo, había un informe del 2012 del Departamento de Criminalística que ya había hecho ver los potenciales letales ya del uso de las escopetas antimotines. ¿Y las acciones penales incluyeron a los altos mandos? Todas nuestras querellas criminales es contra quienes resultan responsables. Y de hecho, en el caso del homicidio de Romario Veloz se aplicó una responsabilidad institucional a un oficial del Ejército. Y en el caso de la jauría Ñuñoa también se han perseguido responsabilidades institucionales. ¿Cuáles eran las responsabilidades políticas, a tu juicio? ¿Quiénes son los responsables políticos de lo que ocurrió? Ahí hay una afirmación también por unanimidad en este informe. Sí, pero anual. incluso quiero más allá del informe, ahora que Sergio Mico ya no es director y que ha dicho, tú has dicho que tienes más libertad para actuar, a tu juicio. Sí, también lo de aquí dice el informe, pero también la tuya, tu Perdona, visión. responsabilidad estamos hablando de las penales. No políticas. Disculpa, pero también hay responsabilidades civiles, porque esto también es parte del debate. Los tribunales de justicia pueden decir, sabe que efectivamente fue un balín de Carabineros el que causó el trauma ocular. Nosotros tenemos 40 casos de personas que sufrieron vaciamiento del glóbulo ocular, ¿ya? Bueno, pero no sabemos quién fue el que disparó. Puede haber una responsabilidad penal institucional sin la individual. Y hay una responsabilidad administrativa y civil, indemnizaciones. Ahora, con respecto a la responsabilidad política, nosotros somos de la idea de que acá nos reventó literalmente en la cara un problema que era la autonomía excesiva de Carabineros, la autonomía de Carabineros con respecto a las autoridades políticas, porque lo que uno observaba es que se daban instrucciones y seguían ocurriendo en algunos casos las mismas situaciones. Ahora, el instituto aprobó 10 votos de 11 presentaron una querella criminal contra el alto mando de Carabineros, pero atención, por responsabilidad por omisión, no por acción. Y ese es el debate con respecto a la sistematicidad, Mónica, porque acá el debate es, hubo un ejecutivo que organizó, planificó y ejecutó una política de ataque masivo contra la población, garantizando la impunidad. ¿Quién hizo ese ataque masivo? Bueno, Carabineros, según esa teoría. Y yo creo que eso todo ya se acabó el día que el presidente Boric asumió el poder y yo veo que el alto mando de Carabineros sigue siendo el mismo. Sergio, usted, como dice Mónica, ya ha dicho que le parece que a partir de del 18 de octubre se cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos del retorno a la democracia. ¿Cómo califica usted la posibilidad, la realidad de que se haya hecho justicia con esas víctimas de violación a los derechos humanos hoy día? Porque de las 3.100 querellas presentadas por el Instituto, ¿cuántas condenas realmente hay hoy día? Menos de 10. Hay 10 condenas, 170 gente del Estado que están formalizados. La más grave es violación a los derechos humanos. Segunda afirmación del Instituto es que hoy día estamos más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia, 3 años después. Ahí tú has señalado un indicador. Comparémoslos con la gente que fue condenada por violencia particulares. Se cree de que acá no ha habido justicia en contra de quienes ejecutaron, saqueo, etcétera. La verdad es que hay 3.800 personas que han sido condenadas. Ya. Entonces acá tenemos un problema grave en materia de investigar, juzgar y sancionar a los agentes estatales.
Y eso es gravísimo. En opinión unánime del Consejo del Instituto, Chile no está cumpliendo con sus deberes internacionales. ¿Y eso cómo se resuelve? Porque esa es la pregunta, digo, más allá de toda la polémica que había en el instituto con su renuncia, es, primero, ¿cómo pudo haber pasado esto? Y segundo, ¿qué garantías de no repetición, bueno, de reparación en primer lugar y de no repetición pueden haber para evitar que esto vuelva a pasar en el futuro? Mira, el instituto presenta 3.100 querellas criminales, pero eso es un impulso. Es decirle al Estado de Chile, movilícense. ¿Quién investiga? La Fiscalía. Vamos viendo. La Fiscalía ya venía con problemas graves de cuestionamiento acerca de su eficacia. Esto aumentó con la cantidad de hechos de violencia que ocurrieron entre el 18 de octubre, el 17 de octubre y diciembre del año 2019. Hay más de 40.000 denuncias. Bueno, y esto se agravó todo con la pandemia. Segundo, entonces, pero hoy día hemos llegado, Pablo, a una situación que es increíble. Nosotros representamos a 3.401 víctimas, de las cuales hay 1.200 que todavía no se les toma declaración. Nosotros presentamos 541 querellas criminales por tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Eso supone, Paula, que el servicio médico legal tiene que constatar lesiones físicas y psicológicas. De esos 501 casos, 250 no tienen ni siquiera el protocolo de Estambul aplicado. Entonces, ¿cómo se solucionaba esto? Lo dijimos en todos los tonos, súper sencillo. La Fiscalía recibe 300.000 denuncias al año, ¿entiendes? Bueno, o más, perdón, muchas más, pero lo que quería decir es lo siguiente: ¿por qué no nombramos hace 2 años y medio fiscales de derechos humanos en todas las regiones del país? ¿Por qué no extendimos el Departamento de Derechos Humanos de la PDI de Santiago a todo el país? ¿Por qué no trajimos expertos internacionales, peritos para el servicio médico legal? Y eso el Estado de Chile, Pablo, hasta el día de hoy no lo hace. Repito, hasta el día de hoy no lo hace. Sergio. Bueno, como usted mismo dijo en su Twitter, más impunidad que verdad y justicia. Yo le quisiera hacer una pregunta sobre algo que me quedó dando vuelta a la conversación, que usted hablaba una cierta crítica de la institucionalidad hoy día del instituto. Básicamente en lo extraño que sea el jefe de servicio, adicionalmente el presidente del consejo. Y a la luz de su experiencia, a usted le faltaron 11 días para culminar su periodo, pero fueron 3 años muy intensos. Vivió el estallido, muchas presiones, varias veces se le pidió la renuncia. Bueno, y justamente la carta que le pidió la renuncia también muestra la complejidad del tema. Entonces, mi pregunta es, con su experiencia de estos casi 3 años, ¿cómo usted ve la propuesta del texto constitucional respecto a materia de derechos humanos y específicamente en la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo? ¿Usted ve que ese texto está teniendo la robustez necesaria para tener esa institucionalidad por si volvemos a vivir una crisis como la que usted tuvo que manejar? O las varias crisis, en realidad fueron más de 3, diría yo. Bueno, evidentemente la noticia es cuando estamos todos peleados dentro del Consejo, ¿ya? Pero no sale cuando estamos de acuerdo por unanimidad. Y por unanimidad, Sebastián, dijimos todos los consejeros y consejeras, y se lo mandamos a todos los convencionales, primero que sea una institucionalidad de derechos humanos, no 2 o varias, porque eso la debilita. Que sea un órgano colegiado, no unipersonal, porque todo el problema que hoy día hemos tenido con el pluralismo en materia de derechos humanos se va a multiplicar por 15 si es uno solo el defensor del pueblo, ¿ya? Segunda cuestión. Y tercera, dijimos que el método de elección ya tiene que ser un método que garantice la autonomía y el pluralismo del instituto. Hoy día, te insisto, 4/7 se requieren de la Cámara de Diputados para elegir a 2 consejeros o consejeras, 4/7 del Senado. Hay uno elegido por la presidenta Bachelet, otro por el expresidente... Pero son 6 políticos, son 6 elegidos políticamente, la mayoría del Consejo. Y me parece muy bien que sean políticos. Yo te digo, esa otra cosa, así, una función esencial del instituto es justamente velar con justicia y por prudencia todas sus decisiones. Así, políticos son todos, también los 4 de la sociedad civil, está elegido Yerko Lubetti, que fue ministro de Estado. Me parece muy bien. Entonces, pero lo que quiero señalar, yo he dicho que yo no puedo votar por esta Constitución, porque esta institucionalidad es muy fácilmente, voy a decir que yo no voy a votar por esta Constitución en este momento, porque la institucionalidad de derechos humanos que establece es muy fácilmente
cooptable. Y si hoy día hemos tenido los problemas que hemos tenido en materia de autonomía y pluralismo, yo creo que eso se va a aumentar ahora. ¿Por qué es cooptable? Y se lo pregunto porque en Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Noruega, son unipersonales también las defensorías del pueblo, y en por lo menos 4 de los 6 casos que nombré, o en 3 por lo menos, las nombra también el Parlamento. Y en este caso sería no solo el Congreso de Diputados o Diputados, sino que tiene que ser en sesión conjunta entre el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones. Mónica, a mí me encantaría ser como los países que tú me has señalado. No, por eso quiero entender qué problema le dé a la propuesta. Claro, porque eso es uno de los temas que nosotros tenemos. Cuando uno dicta una constitución, normas constitucionales, tiene que decir relación con una historia constitucional, con una cultura. En el caso chileno, piensa tú, en el Tribunal Constitucional, en el Consejo por la Transparencia, en el Cerverso, todos organismos colegiados. Y yo creo que eso garantiza... La Contraloría no. Bueno, la Contraloría no, pero eso garantiza, a mi entender, en estos casos, te insisto, el pluralismo en una sociedad que está muy dividida hasta el día de hoy en materia de derechos humanos. Ahora, perdona, lo otro, a ver, para ser más preciso, y te agradezco la pregunta, también para no ser tan tajante, yo estoy haciendo además un juicio comparativo. Es decir, creo que es mucho más difícil que tú tengas una institución de derechos humanos monocolor si el consejo que le dirige es de 11 personas, elegido por distintas organizaciones e instituciones. Y bueno, esto es tan así que la unanimidad del Consejo del Instituto dijo esto. Esto no es una opinión mía como exdirector. No es lo único que le parece mal de la nueva Constitución, según hemos leído, ¿no? Y me gustaría preguntarle eso. A pesar de que, por ejemplo, eleva rango constitucional los tratados de derechos humanos, que entiendo que eso es algo que usted sí valora, como en 2014 lo pedimos como consejo. Sí, por eso que usted, eso sí lo valora, así como para también nombrar lo que usted ha dicho, que le parece positivo. Pero usted decía que, estoy buscando la cita textual que usted hacía sobre los derechos y los deberes, porque decía, para mí no es nada baladí que en este escrito no aparezcan los deberes. Ahora usted me puede corregir y le pregunto, porque aparte del deber de cumplir con las leyes, que es lo que normalmente aparecen en las constituciones, ¿qué deber aparece en la actual Constitución que usted echa de menos en la propuesta? Mira, disculpa, voy a sacar un torpedo. Pero... No, sáquenlo. Me gustaría saber qué deber tendría que estar. A ver, una de las razones por las cuales me pidieron la renuncia, hicieron un paro y hubo 10 millones de interacciones en redes sociales porque se me ocurrió decir algo que jamás pensé que iba a causar tamaña controversia, que no hay derechos sin deberes. No en el sentido que los derechos humanos estén condicionados al mérito de las personas. Si una persona pudiera ser el peor criminal del mundo, pero eso no da derecho a la sociedad a torturarlo, por favor. Pero sí es un juicio ético, pero el juicio empírico fue lo que señalé, que por lo pronto, si los ciudadanos y ciudadanas no sienten que tienen el deber de respetar los derechos de los demás, ¿en qué queda los derechos humanos? Entonces, ¿qué deber que aparezca en la actual Constitución no está en la nueva? Así, yo lo que te diría es lo siguiente. Puse control F al PDF y apareció 49 veces la palabra deber. Puse control F de derechos, apareció 422 veces. Después me fui uno por uno los deberes. Eran deberes del Estado, de las instituciones, etcétera. Pero espera, no. ¿Qué deber hay ahora que no esté en la próxima? ¿Ah? No, esa no es la comparación. Esa no es la comparación. Sí, porque si usted encuentra que es mejor quedarse con este texto que el próximo, yo le pregunto, porque ¿qué deber de los ciudadanos está en la actual que no está en la próxima? Bueno, ahí yo tengo una discrepancia de fondo. Lo que estamos plebiscitando es este proyecto constitucional, y yo parto de la base que si gana el rechazo van a haber reformas a la actual Constitución, pero quizás he dado un rodeo muy largo. Te voy a decir, se ha alegado mucho que hemos copiado la Constitución boliviana. Yo la verdad, las cosas que en esta parte me hubiese gustado que se copiara. Artículo 108. Deberes: conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución. Esto está en esta Constitución, en el proyecto. Promover y difundir la práctica de los valores y principios.
de la Constitución, contribuir al derecho a la paz, trabajar según la capacidad física, formarse en el sistema educativo, tributar, denunciar los actos de corrupción, asistir a alimentar a los hijos e hijas, en fin, son 16. Nada de eso, perdona. Entonces, sí está bien. Y una pregunta. Es que usted que dijo otra cosa, Sí, dijo además que había muchos derechos. Quiero preguntarle de los derechos consagrados. ¿Hay alguno que usted cree que no debiera estar en la Constitución? ¿O algunos? Hay, perdona, también 3 cosas positivas, para no quedarme solamente en lo negativo. Primero, lo que tú has señalado, los tratados internacionales con jerarquía constitucional, el principio de igualdad y no discriminación y el catálogo de derechos particularmente económicos, sociales y culturales. Me voy a meter a la pata a los caballos, pero yo creo que es muy complejo que en la Constitución, que es la norma fundamental para todos los habitantes de Chile, se establezca la interrupción del embarazo como un derecho humano, como una garantía fundamental. ¿Sabes por qué, Mónica? Porque eso significa que si esa Constitución se aprueba, ¿en qué situación quedamos los que no creemos que es un derecho humano? ¿Vamos a hacer qué? Unos parias, perdona. No, pues, porque en ese sentido, ¿qué pasa si yo mantengo mi opinión de que no hay un derecho humano a la interrupción voluntaria del embarazo? Yo no voy a poder seguir dando mi opinión porque en ese momento voy a ser, sí, pues Mónica, porque voy a ser acusado nada menos que estoy violando un derecho humano o llamando a violar un derecho humano. Yo no sé si está consagrado como derecho humano, está consagrado como un derecho. Como garantía fundamental. Perdona, te menciono ese. Ya, ¿sabes? También lo planteo, Mónica, porque yo estoy peleando, perdona, yo estoy peleando contra la cultura de la cancelación. Y este punto te lo planteo no porque sea de especial preocupación, bueno, lo es para mí, pero porque una de las razones por las cuales se me hizo literalmente la vida imposible es mi calidad de católico, y eso no se negó. Entonces yo te digo, si seguimos por esta vía, entonces ya van a haber persecuciones a las ideas religiosas y filosóficas. Lo encuentro gravísimo. Sergio, ¿sí? Una pregunta. Usted ha hablado harto de la cultura de la cancelación y ha explicado las funas, bueno, muchas cosas que hemos visto en redes sociales que han pasado con usted, también amenazas de muerte. Son cosas... No estoy negándole la gravedad, por favor, a la funa ni a la cancelación, pero es distinto de las amenazas de muerte. A usted cuando se lo han preguntado dice que fueran anónimos, que no dan nombre. ¿No le parece que es grave hacer denuncias de ese tipo sin decir la posibilidad de que se esclarezca quiénes son, que se los castigue, que se los sancione? Porque en el fondo, si no, es como algo que queda impune completamente y evidentemente, como le digo, la gravedad de amenazar de muerte es distinto que de funar en redes sociales. Evidentemente es una actitud que no comparto a la gente que funa, pero es diferente. Es muy así, es distinto, ciertamente. Aunque hay veces que el asesinato del alma y el espíritu es peor que el asesinato del cuerpo, como nos enseñó Hannah Arendt. Entonces, a propósito de los campos de concentración, dicho lo cual, te voy a contar, Pablo, una experiencia. A mí me amenazaron de muerte, fueron un grupo de gente encapuchada a mi casa con ametralladora. Creo que fue el día siguiente después del intento de asesinato de Augusto Pinochet. Presentamos un recurso de amparo a la vicaría. Estuve 6 meses con un carabinero vigilando mi casa. ¿Sabes lo que sentía, Paula? Ese carabinero sabía que yo era un ardoroso opositor a él, al régimen político con el cual el director general de Carabineros era parte de esto. Lo mismo me pasó hoy día. ¿Sabes que el general Basaletti de Fuerzas Especiales un día mandó a 2 personas por estas amenazas? ¿Pero amenazas en redes sociales, por WhatsApp? O que te iban a rayar, o que te llevaban al WhatsApp, etcétera. Y yo les di, y también me dio un poquito de vergüenza pedirle a los mismos carabineros y carabineros, los cuales estábamos pidiendo las 3.000 querellas. Estuve en Arauco y en Malleco, lo mismo, los carabineros me decían, nosotros lo vigilamos. Pregunté, el que estaba en cargo de esto tenía 2 formalizaciones por... O sea, ¿no se sentía seguro? No, todo lo contrario, me sentía pidiendo, para serte franco, un privilegio, en el sentido que la inmensa mayoría de los chilenos que tienen que estar en Arauco y en Malleco no tienen derecho a transitar. Ahora, hay una denuncia, el instituto hizo una denuncia y ahí está, y la verdad es que me arrepiento de haberla hecho por las razones que te he dicho. Ahora, yo mencioné esto y por último, porque yo no quiero, por favor, victimizarme. La cantidad de dolor que ha habido en esta sociedad es tremenda. Pero sí lo mencioné porque esto se está instalando en la sociedad chilena y es gravísimo. Sergio, en ese sentido, usted ahora se acuerda, acaba de contarnos este episodio de amenaza en época de dictadura. Usted fue un prominente dirigente estudiantil.
¿Cómo siente ahora estar en otro lado de gente con la cual usted compartió su vida, en este caso ahora a raíz del plebiscito? Y leyendo sus entrevistas usted ha explicado que no va a votar rechazo, entendí yo que iba a votar, que no iba a votar apruebo, perdón, entendí que iba a votar rechazo, no sé si entendí bien, pero que iba a votar rechazo. Uno se puede abstener o... Ya, pero no va a votar apruebo. Pero no voy a votar apruebo. De estar ahora en otro lado, por una parte, y también se lo pregunto porque esta Constitución, como decía recién Paulina Bodanovich, con todos sus bemoles y perfectibilidades, sí hay algo que todo el mundo ha reconocido, que es que se incluyó en el proceso a sectores que han estado permanentemente excluidos de la vida nacional, que fueron escuchados, que pudieron redactar la nueva Constitución y que son visibilizados muchas personas que han sufrido discriminación a lo largo de su vida. A mí me sorprende mucho cuando me dicen, ¿cómo es posible que ahora estés con personas? No, yo no le digo no es posible, todas las opciones son legítimas, le digo Pablo, nomás. no, te estoy hablando de una reflexión, porque Sergio, que eres valiente con todo lo que has dicho, ¿ya? Primero me lo dicen compañeros y camaradas con los cuales peleamos contra la dictadura, pero tanto miedo a las funas. Segundo, ¿cómo es posible que tú estés con estas personas de derecha? La misma crítica nos hacían cuando nosotros hacíamos alianza con la gente comunista, con el Partido Socialista, con el MIR. Ahora, hay chilenos de primera, segunda y tercera categoría. Entonces, bueno, en un momento dado que, en razón del contexto histórico, me sentí muy bien acompañado, ya que acompañé muy bien a personas como Alejandro Navarro, hoy día no tengo ningún problema en, defendiendo ciertos principios y valores, estar con otra gente. Tercero, es indudable que la Constitución, el proyecto constitucional a través de un mecanismo paritario con participación de pueblos originarios es un tremendo avance. Hay legitimidad de origen. Ya legitimidad de ejercicio, la forma como se realizó el proceso me parece bien complejo. Y el resultado no es bueno. Y lo que estamos plebiscitando es el resultado. A ver, perdón, Sergio, déjame llevarte a una frase que tú dijiste antes y que me parece interesante, que tú hubieses querido ver que en este gobierno se dieran determinadas modificaciones o materia en términos de lo que tú decías de Carabineros para aceptar que las cosas se iban a cambiar, que no ha pasado absolutamente nada. ¿Qué es eso? ¿Por qué no lo explicas un poquitito más mejor? Bueno, estoy anunciando, todavía no lo cumplo, pero mañana cumplirlo las 7 indignidades como afirmé las 7 verdades. Pero hay indignidades que yo realmente no soporto. Así uno tiene que... Si tú dices cosas, tienes que asumir las consecuencias de lo que has dicho. Así, si tú dijiste que había que refundar Carabineros y después lo que estás haciendo es fortalecer a Carabineros en la macrozona sur, a lo menos, Fernando, tienes que dar una explicación. Así, si tú dijiste que había presos políticos y ahora no se mueve nada el proyecto de ley de presos políticos, tienes que dar una explicación. Si tú dijiste ya de que habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos y no interviene aquellas instituciones que supuestamente ejecutaron el ataque masivo a la población civil, a lo menos tienes que dar una explicación, pues, Fernando. Y yo no he escuchado ninguna. Y le digo, perdona. ¿Tiene una explicación? ¿Pero tú esperabas que eso pasara? Es que yo nunca he creído que había que refundar Carabineros. El instituto nunca creyó eso. Hablamos de reforma, jamás de refundación. Y por eso se tomaron 180 días el instituto. Jamás dijimos, ni yo dije que había presos políticos, ni tampoco que había violaciones sistemáticas. No, de hecho, Fernando, la refundación... yo voy a ser polémico porque tengo que... Así, yo durante 3 años me guardé silencio, porque yo, como era vocero en un órgano colegiado, pero hoy día soy un consejero elegido por los decanos de Derecho y decanas de Derecho de todo el país, te quiero decir, bueno, el Partido Comunista, que apoyó la toma, ya, y pidió mi renuncia, bueno, que se haga cargo de estas afirmaciones y que le dé una explicación no a mí, sino que al Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque nos hicieron la vida imposible con esto. ¿Ya? Y lo mismo digo que salvo RD, en el Frente Amplio fue lo mismo. Y nadie responde nada. ¿Y el presidente Gabriel Boric, Sergio, tiene que dar explicaciones por sus dichos previos como diputado y por cuáles cree usted? Yo en esta materia soy terriblemente presidencialista, no seré yo quien le diga al presidente de la República qué explicaciones tiene que dar. Pero puede ser expresidencialista también si quieres, porque resulta que, y tú tienes toda la razón, en esta misma mesa se habló por primera vez de refundación.
Y quien habló de refundación en esta aquí fue Carla Rubilar, Bueno, cuando era ministra del gobierno del presidente Piñera. Bueno, entonces... espérate, déjame seguir. Entiendo en mi emplazamiento a Carla Rubilar No, con mayor razón. no, pero- Fuerzas Especiales dijo que Fue- había que refundarla. claro, y dijo que ella creía que había que refundar, no dijo que había que solamente reformar. Claro. Pero además, y esto es interesante porque se sucedieron todas las primeras denuncias, tanto de los organismos internacionales como del propio Instituto Nacional de Derechos Humanos en términos de lo que había sido el estallido social y todo aquello. Y para ser franco, a la primera persona que yo le escucho desde el Instituto de Derechos Humanos que dice, oye, cóbrense la palabra de lo que han dicho 2 gobiernos seguidos, ha sido a ti, después de que ya no estás de director del instituto. Porque en este momento estoy hablando con toda la fuerza que puedo como consejero del instituto, no como director del instituto, pero nuevamente vuelvo. Unanimidad, pedimos la reforma de Carabineros, dijimos hay que revisar la doctrina de Carabineros, la estructura de Carabineros, la cultura de Carabineros, formación y capacitación de Carabineros y los mecanismos de ascenso y retiro, de selección, ascenso y retiro de Carabineros, eso lo pedimos, pero refundar Carabineros es otra cosa, ¿ya? Y nuevamente, yo insisto, hay una propuesta de reforma de Carabineros que está aprobada por un consejo del cual nosotros fuimos observadores como instituto, que hay que sacarlo adelante. Es una tarea pendiente, ¿ya? Ahora, si Carla Rubilar dijo esto, te lo agradezco, porque yo tampoco quiero aparecer acá como, bueno, el opositor al nuevo gobierno. Bueno, también entonces va para ellos, po. Sergio, Va para ella, punto. sí. O sea, acá yo lo que estoy defendiendo es la autonomía del instituto. Sí. Sergio, Sí. usted ha dicho que no fue recibido por el presidente y que desde enero estaba pidiendo una reunión y que no se la dieron nunca. La verdad es que es extraño que no se la den a una persona que tiene que está encabezando una institución tan importante. ¿Qué cree usted que pasó? ¿Qué sabe usted que pasó y que por qué no lo recibieron? ¿Y cómo sigue de aquí en adelante la relación del gobierno con el instituto? O sea, ¿cuál es el futuro del instituto? Bueno, Digo, más allá de usted hay una institución que tiene que seguir adelante y preservarse, ¿no? Primero es un hecho que no nos recibieron, así no es una opinión mía. El 18 de enero me contacté con el jefe de gabinete, ya, del presidente electo. Matías López. Era indispensable juntarnos. 18 de enero, el 18 de julio, cuando me piden la renuncia, han pasado 6 meses. Nunca nos recibieron. No la pedía a nombre propio, porque era evidente que había cierta animadversión, no te digo el presidente, pero sí algunos partidos de la coalición de gobierno. Las peticiones eran a nombre de todo el Consejo. Ahora, más allá de los orgullos personales, yo espero que ahora con la nueva directora y con el nuevo Consejo, el presidente de la República nos reciba a la brevedad. Y yo voy a ir detrás de Consuelo Contreras, que es la directora, a plantear propuestas unánimes que tenemos de lo que se tiene que hacer en materia de verdad, justicia y reparación. Justamente relacionado con la pregunta de Paula, la relación con el gobierno, el instituto estuvo tomado 8 meses. 180 días. 180 días. Y usted entiendo que no participó en el proceso de negociación para que eso culminara. Más bien fue justamente el gobierno. Y esto culminó, entiendo yo, con la entrega, cuando terminó esta toma, las llaves del instituto fueron entregadas a la asociación, no al jefe superior de servicio. ¿Qué opina usted respecto a eso? Y sobre todo, a mí me preocupa personalmente que una institución debiera tener un nivel de autonomía bastante alto, como el instituto lo debe tener, pero en este caso claramente cuando el proceso de negociación no participa el jefe superior del servicio, creo que se atenta contra la autonomía. ¿Qué opina usted al respecto? Yo simplemente hubiese pedido una llamada telefónica informándonos esto es lo que está pasando. Nada más. Si la forma de la entrega de la casa era que las personas que estaban adentro en una organización de ex secundario se entregaba a la asociación de funcionarios y esa era la forma de resolver el problema, no hubiese tenido ningún problema. Si lo importante era recuperar la casa, nuevamente los orgullos personales están muy bien para la casa,
personal, pues no como director del instituto, pero por lo menos informarnos. Te digo más, Sebastián. Acá tengo la propuesta, la agenda integral de verdad, justicia de este gobierno, ¿no? Esto nosotros nos enteramos a través de la página web del Ministerio de Justicia. Así supimos en una conferencia de prensa que el presidente la estaba entregando y ni siquiera nos mandaron, ¿sabe qué? Esta es la propuesta. Y nosotros somos la institución que por ley, creada por la Comisión Rettig, la propuesta, es decir, para el nunca más, lo que decía Paula, que se violan los derechos humanos. Esta es una institución que nace en el corazón de la violación a los derechos humanos para el nunca más, y tenemos no solamente el deber, sino que también el derecho a exigir un trato distinto a esto. Y hablando del orgullo personal, ¿qué dice usted frente a una entrevista que hizo Consuelo Contreras, consejera, en el cual dice que usted fue poco empático con las víctimas? Bueno, yo cuando recibí el instituto había un psicólogo, una psicóloga para todas las víctimas. De hecho, la propia Consuelo, en diciembre de este año, ella dijo que el instituto no tenía que estar trabajando con las víctimas, que eso era una tarea de Uravit, y tiene un punto, porque el instituto, mira, Sebastián, cuando el instituto actúa en forma autónoma y pluralista y da garantía a todo, desde la UDI hasta comunes y el Partido Comunista nos otorgaron un suplemento para tener a 30 psicólogas y psicólogos que estamos trabajando 3.401 víctimas. Yo la verdad de las cosas que creo que la evaluación de ese proyecto tienen que hacerla las víctimas. Si Consuelo tiene antecedentes directos de una evaluación que nosotros hemos hecho, bueno, que lo dé a conocer. Por lo que te quiero decir es que bajo mi gestión, que no es la mía, es la de un equipo, ya hicimos un enorme esfuerzo por estar con las víctimas, 3.401 víctimas, ya, para estar junto con ellos. ¿Nos corresponde hacer eso? No, eso más bien le corresponde a Uravit, al Ministerio Público, pero cuando vimos cómo se cayeron todas las instituciones y estas víctimas se nos volvían a acercar y nos decían, ya no solamente eran víctimas, Sebastián, de la violación a sus derechos humanos, sino que eran víctimas por el abandono del Estado de los procesos judiciales, y la tercera victimización, que es la peor de todas, es cuando ya empiezan a ser un estorbo para la sociedad, nadie empieza a hablar de ella, ¿ya? Y para eso tuvimos este programa de víctimas. Ahora, si Consuelo lo considera insuficiente, que lo refuerce. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a comerciales y después venimos con el minuto de confianza, y tú tienes también tu minuto de confianza.